Los ciclos cerebrales son de 14 a 21 ciclos por segundo para un sujeto normal. Para un meditador que tiene un alto nivel por su entrada en estado de trance y por su práctica de la meditación, está ciclando en una frecuencia de entre 25 a 35, 40 ciclos por segundo. El doble, casi el doble de lo normal. Sí. El abducido llega a 50 ciclos por segundo. Hola gente, ¿cómo les va? Gracias de nuevo por estar en mi canal. Y acá tenemos al grandioso Gustavo Cía, donde vamos a exponer 3 temas que hace meses que estoy tratando de ubicarlo para que él por fin me pueda alargar esta información que para mí es esencial. ¿Sí? Lo que vamos a empezar ahora, vamos a hacer con un paper científico en el cual Gustavo lo tiene en su canal. Es un paper en inglés, de origen brasilero, de una psicóloga, ¿no, Gustavo? Sí. Es una psicóloga brasilera en donde hizo un mapeo topográfico de los abducidos en el año 1997. Querido Gustavo, muchas gracias otra vez por estar en mi canal. Un placer para mí. Por fin hablemos sobre el tema de Gilda Moura, ¿sí? Pero antes de comenzar, brevemente, para tratar de entender a qué vamos. O sea, hay una psicóloga que hizo una investigación científica documentada en donde los abducidos tienen las frecuencias cerebrales alteradas. Pero primero, ¿qué es un paper científico? Bueno, en primer lugar, se le denomina paper científico a una publicación que se produce en el ámbito académico, en las universidades, a veces también con asociación de institutos privados, ¿sí? De tecnología o de salud o de educación, ¿sí? Porque esto no es algo que solamente ocurre en la ufología, sino ocurre en general. Y en ese digamos, paper científico avalado por una universidad, hay un grupo de investigadores que lo que hacen es un trabajo, que puede ser de orden exploratorio o de otro tipo, en el cual lo que explican en ese paper es una metodología de trabajo para investigar una cosa puntual. Por ejemplo, para investigar, en el caso de Gilda Moura, el mapeo topográfico cerebral sobre abducidos, tomaron una muestra de sujetos, meditadores, grupo control y abducidos, ¿sí? Eso figura en el paper. Luego lo que se hace es describir el experimento que se va a realizar, la metodología que se va a utilizar, finalmente las herramientas estadísticas con las cuales se va a valorar, las conclusiones y las citas, que aparte incluso los papers científicos tienen la característica, la buena característica de citar de la manera correcta. Claro, claro. ¿Sí? Que eso lo saben muy bien los bibliotecarios, que a veces se vuelven locos cuando hay una cita. Entonces, un paper científico tiene que ver con eso, tiene que ver con una investigación, ¿sí? En la cual se determina y se explica claramente la metodología, la muestra utilizada, lo que se va a intentar replicar o explicar, el desarrollo de la experimentación, la estadística y las conclusiones y la bibliografía. Esa es la estructura que tiene toda publicación científica, sí. ¿Sí? Y es científica porque justamente apela a esta metodología. Y aparte también es científica porque ese paper está destinado para que alguien pueda, que no muchas veces se hace, un revisor de pares, reproducir de nuevo la experiencia variando algún parámetro. ¿Sí? Sí. Ahora, yo lo que me imagino a veces en un paper científico que hay un desarrollo detrás de universidades, de revistas serias, de un comité, porque no es que una persona presente un paper y dice, che, mira, acá tengo abducido. O sea, de parte de los directores, de parte de la aprobación de ese paper en una revista prestigiosa, ¿cómo toman abducidos mapeo topográfico a los abducidos? O sea, estamos hablando de algo que para la ciencia es algo que no existe. ¿Y cómo en estos parámetros, en estas investigaciones, lo han tomado, lo han aprobado, lo han desarrollado y el paper se publicó? En primer lugar, hay que entender que la comunidad científica en general, no toda ella, pero en gran número, tienen digamos, ciertos caminos marcados y también sesgo también en cuanto a revisar determinados temas que consideran pseudociencia. Pero si el planteo de la investigación tiene objetivos
después vamos a hablar incluso de otros papers, como por ejemplo experiencias cercanas a la muerte, y de alguien, de una figura que ha publicado en una revista tan prestigiosa como el Lancet, y que también tuvo una revisión, digamos, bastante cruda, metodológica, sobre todo más que la del Journal Scientific Exploration, que es una revista que está acostumbrada a presentación de papers científicos o de documentación, porque también hay papers de documentación que también tienen que seguir normas de cómo citar, etcétera, etcétera, para ser serios, y tienen, digamos, una mayor apertura al tema de los fenómenos paranormales y a los fenómenos inexplicados. Pero no es una revista de divulgación, digamos, de temas ufológicos o parapsicológicos, sino justamente lo que es una revista con una visión abierta de anomalías. O sea, el Journal Scientific Exploration se interesa en las anomalías, pero esas anomalías, primero y principal, tienen que tener un viso de existencia. Segundo, tiene que haber una metodología de aproximación, ¿sí?, que puedan permitir medir esas anomalías, describir cuál es la posible causa, y eso indica la metodología del paper científico. Por eso este trabajo estuvo citado en el Journal Scientific Exploration y aprobado por un comité de revisión. Claro, eso. ¿Qué es exactamente? Yo me movería para saber, estando ahí, siendo abducido, ¿no? El mismo, no es el mismo de gente, pero es la misma metodología. El comité del Journal Scientific Exploration estaba formado por gente muy reconocida a nivel académico, ¿sí?, que se interesa en estos temas. Esa es la única diferencia, que tiene la mirada abierta a estos temas, pero es de nivel académico y muy estricta. Y es el mismo tipo de comité académico que es el que revisa, por ejemplo, las publicaciones en el Lancet, que es la revista número 1 de medicina en el mundo, ¿sí? Ya no es el Journal Scientific Exploration que publica cosas que tienen que ver con anomalías. Ya ha dado el paso adelante la revista de Lancet, ¿sí? Increíble. Con Bruce Grayson. O sea, Bruce Grayson ha publicado justamente los resultados de su estudio de experiencias cercanas a la muerte, del cual después vamos a hablar. Okay. ¿Sí? Abstracto. Una muestra de sujetos brasileños que afirman haber tenido experiencias con ovnis que involucran contacto o rapto fue seleccionada para un mapeo topográfico cerebral. Uno de los más importantes criterios de selección fue la habilidad para entrar en un autorreportado, estado no ordinario de conciencia o trance, que desarrollaron espontáneamente después de su rapto o experiencias de contacto. El análisis de sus electroencefalogramas reveló que todos los sujetos entraron voluntariamente en una especie de trance con hiperexcitación. En este estado, ellos mantuvieron una condición de relajación muscular y inmovilidad mientras sus electroencefalogramas exhibieron una frecuencia alta, beta de actividad en todos los 19 sitios de ubicación de los electrodos, pero con máxima actividad en el lóbulo prefrontal y los sitios adyacentes. La inspección de los electroencefalogramas de los sitios prefrontal-frontal reveló series rítmicas intermitentes de aproximadamente 40 Hz de actividad, logrando amplitudes muy altas, en momentos que excedieron los 40 microvolt. Esta actividad era distinta en morfología y frecuencia de la actividad más rápida y normalmente verificable, probablemente atribuible a la descarga muscular del cuero cabelludo, electromiograma. El análisis de la media de la actividad muscular del cuero cabelludo en los 40 Hz estadísticamente controlada de los efectos del electromiograma reveló una actividad de 40 Hz significativamente mayor en estado de trance que en el estado básico. También, la frecuencia alfa dominante aumentó durante el trance. Ambos hallazgos del electroencefalograma hacen pensar en la ocurrencia de un estado de hiperexcitación. No hubo ninguna evidencia de descargas epileptiformes en nuestros datos o las indicaciones clínicas de posible epilepsia. No había tampoco ninguna actividad del cerebro sugestiva de psicopatología, particularmente de esquizofrenia, ni tampoco indicaciones clínicas de psicopatología. Los resultados del electroencefalograma estaban relacionados con los efectos fisiológicos de atención favorablemente enfocada y los recientes hallazgos en neurociencia. También se notaron similitudes con estados meditativos avanzados y diferencias con estados psicopatológicos. ¿Qué significa autorreportado? Que ellos mismos dicen que les pasó la experiencia. Ah, está bien. Estados no ordinarios de conciencia o trance que desarrollaron espontáneamente después de un rapto
o experiencias de contacto. El análisis del sofrograma, bueno, habla de una hiperexcitación. ¿Qué es una hiperexcitación? Una actividad fuera de lo común, digamos, aumentada, que no es normal, digamos, en el funcionamiento cerebral. No está marcando ni patología ni nada por el estilo. Simplemente está diciendo que hay una actividad anormal, no usual, del cerebro en ese momento. Y por ejemplo, ella habla de que descartaron patologías que tengan que ver con la esquizofrenia. O sea, que estas alteraciones de ondas cerebrales, si es así, ¿no?, están pura y exclusivamente consignadas a las personas que han sido abducidas. Y este es el desarrollo de este paper. ¿Cómo que se alteran las frecuencias? ¿Cómo es eso? Bueno, el estudio lo que hizo fue tomar una muestra de control, sujetos comunes y corrientes, iba a decir como nosotros dos, pero bueno, eso está a discusión, otros podrán opinar que no, pero digamos, somos personas comunes, un grupo de meditadores con experiencia en entrar en estado de trance. Y acá quiero aclarar, porque mucha gente piensa que estar en estado de trance es estar en un estado así como medio desmayado, en ondas teta, como dicen algunos otros investigadores. No es tan así. Hay estados de trance de supraconciencia. ¿Qué significa? Cuando uno tiene una atención, una concentración en el instante actual, muy por encima de la media, está en un estado de trance. El trance de concentración, que es el que se refiere Silda Mouras. O sea, ¿qué ocurre? Estos sujetos, ¿sí?, que ya habían declarado a través de una encuesta, porque así se los encontró, que habían sido abducidos, que después se los invitó, se hizo una selección, porque en realidad originalmente eran 24, después, bueno, fueron entre varones y mujeres, entre 5 y 8 sujetos, que se los tomó como una muestra específica, cualitativa en este caso. ¿Qué quiere decir? Los de mejor calidad en su experiencia. Habían tenido experiencias de tipo medio traumático, por lo tanto Silda Moura va a mencionar en el trabajo que previamente fueron tratados psicológicamente para reducir un poco el nivel de estrés antes de tener que revivir la experiencia. Otra característica que tenían los sujetos es que eran capaces de poder revivir la experiencia como si estuviera ocurriendo en ese momento. Y ahí es donde entra la cuestión de esta hiperexcitación. Al sujeto, a través de la respiración, se le introduce en un estado de trance, la persona se relaja, empieza a experimentar, a relatar su experiencia, a vivir su experiencia internamente, y en un momento determinado, el punto de trance marca en el estudio 150 segundos, en los cuales la persona está experimentando como si estuviera viviendo la experiencia aquí y ahora, en este momento, los mismos efectos. Y ahí se produce un nivel de actividad, ¿sí?, del cerebro en general y sobre todo de la corteza prefrontal, ¿sí?, que, para que la gente entienda, es lo que nos hace Homo sapiens sapiens. O sea, la capacidad cortical de poder tener una atención plena. Todo lo que es el resultado final de la evolución está en la corteza prefrontal, entre otras áreas del cerebro, porque no es algo que está separado. El cerebro funciona como un sistema. Y en ese lugar, y en otros puntos, se colocaron electrodos. Esos electrodos midieron frecuencias de ciclos extremadamente altos, ¿sí?, que tienen que ver con una frecuencia cerebral que se conoce como beta más o super beta. ¿Sí? En las tradiciones esotéricas se habla del super beta. Es así, nosotros en general vibramos con frecuencias de onda beta, alfa, o sea, no estamos, como nos habían enseñado muy mal en control mental, entramos en alfa. Cuando entramos en alfa también estamos en beta, porque el cerebro funciona con, digamos, amplitud y frecuencias de ondas que se superponen unas a otras, con mayor actividad de una u otra. Los sujetos entran en el estado de trance con una actividad alfa alta, pero luego la frecuencia beta, que es la frecuencia de atención, concentración, memoria, de la vigilia, está aumentada. Los ciclos cerebrales son de 14 a 21 ciclos por segundo para un sujeto normal. Para un meditador que tiene un alto nivel por su entrada en estado de trance y por su práctica de la meditación, está ciclando en una frecuencia entre 25 a 35, 40 ciclos por segundo. El doble, casi el doble de lo normal. Sí. El abducido llega a 50 ciclos por segundo. Una actividad de 40 Hz, dice acá. Sí, es lo mismo, Hz a ciclos por segundo. El abducido lo duplica, llega a 50 ciclos por segundo, sin
ningún tipo de entrenamiento en meditación. Simplemente habiendo captado en ese momento o habiendo reactualizado su experiencia. O sea, la experiencia per se ha provocado un setting en el sujeto que activa las frecuencias cerebrales al nivel más alto de productividad. Es como que vos me has dicho en unas oportunidades que era como un arbolito de Navidad que brillaba. Si uno lo pudiera poner, no con un electrodo, sino en un PET scan, vamos a encontrar que las áreas que tienen que ver con la conciencia, que son el córtex prefrontal, frontal, ciertas áreas del occipital, algunas partes del lóbulo temporal, porque eso también tiene que ver con la imaginación, los lóbulos temporales tienen que ver con esta cuestión de la sensación de miedo, de estrés y de imaginación, ¿sí? Donde se ven entidades, se ven con los lóbulos prefrontales, por decirlo de alguna manera, con los lóbulos temporales. Entonces todo se activa y van a ver como que el árbol, digamos que el cerebro se enciende como un arbolito, en el sentido de que las áreas que están en funcionamiento empiezan a tomar color y uno ve que el cerebro está actuando, digamos, como encendiéndose como un arbolito de Navidad. Es increíble esto que esté documentado en un paper científico, la verdad que es digno de pensar. Entonces, yo siempre le digo lo mismo, conversamos con Gustavo en WhatsApp, esto de la ciencia, que a veces están reticente a ver este tema, pero sin embargo hay una partecita de la ciencia que sí tiene interés en esto, y una documentación de gente que dice estar reducido y a la vez estos patrones alterados de la frecuencia, la verdad que es digno de investigarlo y de tenerlo muy en cuenta.